Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro. Debo enseñar en las cartas al toque de entradita nomás. Se trata de una gran amiga. Merece todo mi respeto por años de trabajo, por su condición de periodista sólida, formada, ecuánime, trabajadora sin abuelas, muy respetada en el ambiente, de este lado de los medios de comunicación, del otro lado, del lado del público, digamos. El orgullo del Bobby, está muy chocho el Bobby, de recibir a nuestra querida Silvia Sassola. ¿Cómo andamos, Silvia? ¿Cómo va, Fito? Encantada, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. La Sos verdad, una igual. mendocina nacida en Córdoba. Por algunos meses, en un tiempito, voy a ser más mendocina que cordobesa. O sea, nací en Córdoba, sí, en la ciudad capital, pero me trasladé de manera temprana edad, a la provincia de Mendoza. Particularmente no a la ciudad. O sea, los primeros intentos de visitar la provincia y enamorarme, porque me enamoró profundamente apenas la conocí, fue el hermosísimo departamento de San Rafael, donde generé amigos, viajé por una amiga en común que teníamos que era sanrafaelina. Me empecé a encariñar con ese ambiente típico de la provincia. El corazón de San Rafael también es como una especie de oasis, ¿no? Después de un desierto largo que andás hasta llegar allá. Y desarrollé tareas allí en la artesanía, me desenvolvía mucho en la mano de obra, vendiendo artesanías. Una época diferente, por supuesto. Luego volví yo a Córdoba, terminé mis estudios en la Universidad de Córdoba para ejercer el periodismo. Y se dio tarde recién la posibilidad de la práctica profesional. Pasé anteriormente por otros trabajos y llegué a la ciudad de Mendoza en el año 91. ¿Y por qué la vocación por el periodismo? ¿Cómo nació? ¿Desde cuándo tenías ese bichito dando vueltas? Bueno, eso trae una anécdota muy graciosa que tiene que ver con la radio, justamente. En casa se escuchaba mucha radio. Mi papá dormía con la espica bajo la almohada. Él se dormía con la radio prendida, escuchando lo que fuera que pasaran en la sintonía que escuchara. Y un día yo llego de la escuela secundaria, estaba terminando ya el colegio secundario, llego a casa y me encuentro con mi mamá, que también escuchaba mucha radio, le gustaba el radioteatro, era amante de los radioteatros. En aquellos años era muy, muy común que se escucharan 2 o 3, a veces en distintas emisoras. Y me dice, como, voy a decir una exageración porque no recuerdo bien el caso, pero me dice como si mañana van a llover racimos de uva. Entonces le digo, no, mamá, eso es imposible, eso no va a pasar, no es así. Lo dijo el de la radio, Silvia. ¿Quién el de la radio? El periodista que está en la radio lo dijo. Bueno, pero eso, vos no tenés que guiarte por lo que él te diga así libremente, porque no sabemos qué va a pasar ni cómo. Para mí es mentira, no es así. Y ella estaba muy convencida y me retrucó. Y yo dije, wow, ¿cómo puede una persona a través de la radio, de tal manera, con tanta fortaleza, formar una idea en una persona que sabe que no es así, pero que se trastoca en otra realidad para ella y que puede llegar a ser mentira o no la realidad? Y me picó el bichito. Iba terminando el secundario. Después nos hicieron test de orientación vocacional, en la escuela se hacía antes eso, y una orientadora me preguntó qué me gustaba hacer y le dije que me gustaba mucho viajar, y me dice, bueno, el periodismo es una linda profesión porque los periodistas viajan, viste, que van, que vienen, que van a un lugar, van a otro. También lo orientó por ese lado la profesional, ¿no? Y bueno, medio como que me fui encarando en la posibilidad de radio, que me gustaba mucho, y en ese momento en Córdoba estaba la Escuela de Ciencias de la Información. No era facultad todavía, no tenía categoría de facultad. Terminé el secundario, hicimos el curso, el examen de ingreso,
Esto es plena dictadura cívico-militar, en el año 80, bueno, promediando ya casi el final, y hago examen de ingreso y voy a la Escuela de Ciencias de la Información. Así empezó el estudio del periodismo. Bueno, pegando un salto, ¿cuánto Sí. tiempo en Radio Universidad, yo digo de Silvia Sazzola, que es la reina de la tarde de Radio Universidad desde hace, ¿cuánto tiempo? 25 años. 25 años de vida que tiene la radio y al poquito tiempo ingresé. ¿Siempre desde las 16 hasta las 19? No. Originalmente la radio cuando se funda, allá por abril del 92, de 1992, como obviamente contábamos primariamente con el equipo técnico, obviamente el transmisor, todo lo demás, micrófono y 2 operadores simplemente, y 2 o 3 locutores que hacíamos como locutores o hacíamos micrófono en realidad, como para darle un poco de vida, y eran las primeras experiencias. Transmitía la radio desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 12. Ese era el marco de horario que teníamos para transmitir. Y empecé en mayo a trabajar. Yo leía los diarios, los títulos, dábamos la hora, anunciábamos los temas de los discos, de la música que se difundía, y yo necesitaba como hacer algo. O sea, estaba en una radio, tenemos que informar, tenemos que comunicar, estamos en una radio universitaria, hay muchas cosas que están sucediendo, que pasan en la universidad, en la vida universitaria, en su institución como tal. Bueno, hay que hacer un programa, algo. Entonces, el programa surge finalizando noviembre, nace el 19 de noviembre de por sí, como La Posta, y el horario que tenía era de 17 a 18, 1 hora. Antes que yo, de 4 de la tarde a 5 de la tarde, estaba el queridísimo Polo Martí, el Leopoldo Polo Martí, que hacía De la raíz al fruto. Así que venía todo un programa de características folclóricas, netamente folclórica, música popular. Muy lindo programa, excelente hasta el tiempo que lo terminó de hacer en la radio, muchos años después. Y luego venía La Posta, que era como un magazine informativo periodístico, donde se hablaba de salud, de educación, de varias cosas en general. Pero después, con el tiempo que se fue extendiendo el horario de la radio, se fue ampliando, fuimos teniendo trabajadores, becarios, estudiantes que venían a hacer sus prácticas y demás. Ya se estiró a la mañana, hacia la mañana y hacia la noche más tarde. Entonces la productora, en ese momento mi productora era Gabriela Maturano, dijo, bueno, necesitamos 2 horas porque 1 hora nos queda muy corto. Hay muchas cosas que sacar, que decir y que hacer. Allí ella lo aumentó de 17 a 19. Y en el año 99, cuando nos mudamos de la dirección de deporte, donde funcionaba la radio originalmente, al actual centro de comunicaciones en el SICUNC, en el 99 subimos 1 hora más, de 16 a 19. A partir de ahí quedaron las 3 horas. Sí, pasando como en una película, una ráfaga de, Sí. de visión, de emoción. ¿Cómo podría sintetizar estos 25 años con La Posta en la tarde de Radio Universidad? Bueno, a mí me conmueve mucho la gente que he visto crecer, porque la radio en estos 25 años para mí han sido como una segunda familia para mí. Entonces, más allá de la profesión, más allá del día a día, de la noticia, del vértigo, de la información, de la música, de los descansos, de los asados, de las reuniones, he visto la vida de muchos compañeros y compañeras crecer y desarrollarse, y me enorgullece porque es como que me siento parte de todos ellos y ellas, desde los más grandes, como la experiencia de haber compartido con vos los años adultos, hasta las más jovencitas, que hoy son excelentes profesionales y que las he visto crecer y desarrollarse con mucha pasión por el periodismo, por la radio, por la camiseta de la radio. Eso me conmueve, realmente me conmueve, y yo creo que una síntesis importante es que en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, de mi parte, y creo que de la gran mayoría de los compañeros,
dejamos alma, corazón y vida porque amamos esa radio, amamos profundamente la radio. Yo puedo dar fe pegando saltos en la conversación que Radio Universidad ha manejado estos últimos años, que se han caracterizado en el país, mi lectura, ha habido una lucha de poder muy fuerte, Sí. que se ha trasuntado mayormente a través de una lucha mediática. En esa línea de pensamiento, materia opinable, discutible, en mi convicción, Radio Universidad ha tenido sobriedad, ha tenido un punto de ecuanimidad en el manejo de la información, más creíble que muchas radios, sin hacerlo competitivo, sin hacerlo marketinero, sería necio plantearlo así. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Sí, no, yo creo que sí, que es así. Fundamentalmente porque ahí cuando mencionás sin hacerlo competitivo, hay una de las patas importantes que hemos tenido siempre en la historia de la radio, es que la radio de la universidad, primero es un medio público, ¿sí? Pertenece a toda la comunidad, y segundo, no tenemos ánimo de competir. Nuestra función es prestarle un servicio a la comunidad, que es la información, fundamentalmente, el esparcimiento, en segundo lugar, y el disfrute de la música. O sea, hay tres patas interesantes que tiene que tener un medio público que atraiga a la comunidad o al espectador o al lector o al oyente en los medios públicos, que tiene que ver con eso, con la posibilidad de profundizar, con la posibilidad de no competir por la primicia, por quién dijo primero qué cosa o qué otra, sino el fondo de esas cosas que se están diciendo. Llegar un poquito al hueso, calar más hondo. Si nosotros anunciamos por el gusto de la primicia, cosa que no sucede, pero si fuera que anunciáramos por el gusto de la primicia un accidente, un hecho luctuoso o una situación sangrienta, es más, lo que vivimos ahora con el tema de los femicidios, etcétera, bueno, probablemente podríamos ir por primicia y no primicia. Sin embargo, no. Sin embargo, vamos al hueso de la cosa. ¿Por qué? ¿En dónde está la situación? ¿En dónde está la raíz de ese mal? ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cómo se debate que cada vez que hay una marcha por el ni una menos, salgan voces que dicen esto generan las marchas y genera la contrarrespuesta del machismo misógino que quiere terminar con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer? Entonces, el debate filosófico, consultar profesionales. De hecho, la universidad tiene sus profesionales in situ, digamos. No tenemos que salir a buscar gente. Tenemos el conocimiento, la fuente del conocimiento dentro, junto a nosotros. O sea, es mucho más sencillo. Por eso lo de la competitividad no corre. Y hay un punto de profundizar, efectivamente profundizar para que nos quede un concepto formado. Hecho noticioso, pero conceptos formados sobre esa situación. Que Sí, informe. y un debate con uno mismo también. Sí, claro que sí. Algunos años yo observé, quiero tu punto de vista también, que observé que cada cual decía, uy, qué libre que soy, Sí. o qué valiente que soy, qué libre. Y después, sacándole más punta al lápiz, uno observa que la libertad es institucional, que Sí. hemos tenido mucha suerte, una suerte de privilegiados. Está Sí. la Universidad Nacional de Cuyo sin andar haciendo lobbies, sin andar especulando con autolobbies, tratando de ser muy honesto intelectualmente. La Universidad Nacional de Cuyo ha permitido un desarrollo de libertad en tales o cuales seres humanos que nos parece a muchos de nosotros muy loable. ¿Qué es lo que debe hacer una universidad? Por supuesto. Yo creo que la institución como tal te da ese respaldo y esa posibilidad, porque también se entiende que nosotros, que pertenecemos a una institución educativa como radio, como las distintas radios del país, ¿no? De las universidades nacionales del país, que son muchas, están reunidas hoy por hoy desde hace mucho tiempo en Aruna, esta red de radios universitarias que nuclea toda la República Argentina. A ver, la espalda, el respaldo que tenemos es una institución educativa, no es una empresa.
O sea, la libertad de empresa yo la respeto, los medios privados obviamente son empresas y bueno, guían su camino como una empresa. Nosotros tenemos libertad de prensa y libertad de expresión porque están todas las voces, es totalmente plural. A ver, yo siempre decía cuando me iniciaba en el periodismo y se escuchaban simplemente a veces las voces coincidentes con determinada situación política de turno. Es tan fácil entrevistar a una persona que someramente piense como vos o tengas algún feeling de pensamiento, político me refiero, y es todo un juego desafiar a quien no te va a contestar lo que no te gusta escuchar. Bueno, pero ahí es un desafío importante, sí, nosotros lo tenemos, lo podemos hacer. Nos metemos en un terreno peligroso, comillas, que sí. nos divierte a algunos sí. y nos apasiona y también nos divierte, ¿por qué no? Se pone peligroso el asunto, se levantan banderas de pluralidad cuando no son tales. Sí. Voces plurales y no hay pluralidad de voces. No. Democracia de la palabra y no hay democracia de la palabra. Etcétera, etcétera. Pero quiero preguntarte, ¿cómo ves el periodismo actual, después de mucho tiempo de alto nivel de respeto, de prestigio, y de una decadencia muy, al parecer, esa es la última foto, en los últimos años? Bueno, es un tema muy sensible, a mí me preocupa porque si bien hay una frase, no voy a recordar quién la dijo, pero una frase muy importante que sostiene que el poder no cambia a las personas, simplemente te las muestra como son. Entonces, entendiendo que los medios de comunicación, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, hoy son una herramienta que podrían cuasi participar como partidos políticos en determinados momentos de las historias de los países, nos demuestran claramente que hay un manejo del lenguaje de la comunidad, de la sociedad, de sectores de la sociedad, que es el reflejo fiel de lo que dicen determinados comunicadores sociales o periodistas en distintos medios. Y el rebatir en una discusión o en un debate de determinadas cosas, vos escuchás lo que dijo el periodista en la palabra de un ciudadano de a pie. ¿Sí? Eso es hasta qué punto el medio de comunicación, sea un gráfico, un radial o televisivo, llega con esa impronta y con ese peso, esa fortaleza sostenida, particularmente de los monopolios me refiero, ¿no? La situación monopólica y mediática es un tema muy sensible. Hoy que la ley la tenemos, la ley de servicio de comunicación audiovisual, en ciernes de que va a ser cambiada dentro de muy poquito, con proyectos nuevos y demás. Y bueno, a ver, que todo el día, la misma repetición de tal y cual tema queda inserto en el subconsciente, en el inconsciente colectivo, después ¿cómo lo modificás? Sí, discúlpame, pero la metáfora, lo que vos contaste de tu mamá, sí, fue una metáfora de anticipación. Totalmente. Una metáfora totalmente. de anticipación. O te pregunto, ¿cómo respirás que sectores del público, suena pedante dicho así, no sabe cómo manejar el lenguaje uno, por más intención democrática que tenga? Sí. ¿Cómo respirás vos que respira el público ciertas trampas, ciertos trucos que tiene la comunicación, ciertas manipulaciones, ciertos condicionamientos, cierto nivel de repetición para que tal parte de la sociedad piense como yo, medio hegemónico de comunicación, quiero que piense? Bueno, ahí fíjate que hay ciertas pautas que la gente logra darse cuenta o interpretarlas. Digo sectores, distintos sectores, no vamos a generalizar porque hay mucha gente que tiene otra forma de ver o de entender o de razonar la situación de la comunicación y te dice, es la televisión, yo no creo lo que dicen o sí. Y hay otras personas que quedan absortas ante lo que escuchan y eso es algo que ingresó en su inconsciente y ahí quedó. Pero a ver, convengamos que uno puede darse cuenta con un poquito de sentido común que un programa periodístico de un importante profesional
de gran trayectoria a nivel periodística empiece su programa ahora en julio. O sea, empezamos una campaña política, no empezamos un programa periodístico, en pocas palabras, ¿no? En uno de los monopolios más importantes del país. Cuidado con el perro. Sí, saludo de Bobby. ¿Está Bobby por ahí? Anda por ahí, ya te va a venir ya le voy a hacer unos mimitos. a lengüetear. Silvia Sazzola esta noche en nuestro programa. Ya seguimos. Sistemáticamente en La Posta, durante 25 años, Silvia Sazzola ha leído, seguirá leyendo, El cuento del final, con estructuras conceptuales, artísticas, con contratapas del diario Página 12, con este texto, con aquel otro. Caprichosamente es como si yo le preguntara cuántos textos ha leído en todo ese tiempo. Pero la hemos invitado porque, además de periodista, es muy buena lectora, a que nos comparta algo. Le dijimos simplemente, tráete algo que te guste mucho a vos. Te escuchamos. Bueno, hay uno de los autores que me apasiona y que tuve oportunidad de entrevistarlo y me fue un verdadero orgullo hablar con él después de haber leído tantas veces sus cuentos de contratapa del diario Página 12, donde escribió mucho tiempo y ahora está abocado a sus libros ya específicamente. Él es Antonio Dalmaceto. Y casi amarilla la hoja del cuento que traje porque la rescaté del archivo. La historia se llama Alegre y dice así. Luis me ve parado en la esquina del bar. Se me tira encima y me abraza. Hermano. Lo sostengo, lo ayudo a entrar y lo acomodo en una silla. Luis levanta el brazo derecho y sin mirar, el mozo trae una ginebra doble. Tiene los ojos rojos y da la impresión de que estuvo llorando o va a llorar en cualquier momento. Vos sabés que yo soy un tipo muy alegre, me dice. Le digo que lo sé perfectamente. Me lo paso haciendo chistes. Sí, me consta. Me gusta inventar chistes, tengo esa facilidad. Sí, también me consta. Te vi en acción una infinidad de veces. Sos un tipo muy gracioso. Y justo me vengo a enamorar de una mujer seria. Nunca ríe. En la cama es una maravilla, una fiesta, una máquina de imaginar cosas. Pero después habría que amordazarla. Temas serios, lo único que le interesa. Odia los chistes, odia a las personas chistosas. Una mujer grave. Diste con el término justo, pero igual me enamoré. Bueno, el amor es ciego. No, ese es un chiste malo, me dice. Lo siento, no tengo tu chispa. Una mujer grave, organizada, con horarios, sin sentido del humor. Una noche me dieron ganas de verla a las 4 de la madrugada y la llamé. Se puso muy molesta. ¿A esta hora me llamás? Le contesté con un chiste. ¿Qué chiste? No, la verdad que no me acuerdo, pero era bueno. Y ella se enfureció. Yo a cada frase suya me iba poniendo más brillante, no podía parar. Estaba iluminado. Susana tomaba mis chistes como agresiones. Yo solo quería hacerme el simpático y demostrarle con mi ingenio que lo era. Pero ¿y cómo eran los chistes? Se me borraron, pero eran buenos, eran muy buenos. ¿Y después qué pasó? Susana gritó que no quería verme más y colgó. A partir de ese día ya no me atendió los llamados. ¿Y esto cuándo pasó? Hace como unos 4 meses, pero ahí no termina la historia. Ahora vas a ver. La mía es una familia dispersa. Uno por acá, otro por allá. Mi hijita me venía jodiendo con que quería conocer a algún pariente. Así que hoy ubiqué el número de una tía y me comuniqué. 18 años que no hablábamos. Me empezó a contar de todos los que habían fallecido. Y así, recuerdo va, recuerdo viene.
Me emocioné y empecé a llorar. Lloré mucho. Cuando colgué, seguía llorando y me dije, ¿qué hago con estas lágrimas improductivas? Entonces, la llamé a Susana. Me preguntó por qué lloraba. Le dije que la extrañaba, que no podía vivir sin ella. No fue fácil, imagínate la escena. Mi hijita preguntándome si seguía hablando con la tía y yo haciéndole señas de que se fuera a la otra pieza. ¿Y Susana? Bueno, se ablandó. Admitió que ella también me había extrañado, combinamos un encuentro para esta noche y antes de cortar ella dijo, espero que a partir de ahora la nuestra se convierta en una relación seria. Luis se pasa una mano por los ojos, toma un trago de ginebra y yo pregunto, ¿entonces, Luis? Bueno, entonces se me ocurrió un chiste y no pude resistir la tentación. Siempre llorando, un poco menos. ¿Y qué pasó? Me puteó y me colgó. ¿Te acordás del chiste? No, pero te aseguro que era muy bueno. ¿Sabes el último de Jaimito? Silvia, ¿qué experiencias gratificantes te ha dado la condición de periodista? Algunas en particular, algunas que recuerdes en forma más emotiva, por algo. Sí, sí. Puntualmente hay muchas que puedo valorar, pero yo destaco fundamentalmente el año 2005, noviembre, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Fui a hacer la cobertura periodística para la radio. Venía el presidente George Bush, hijo, a la Argentina. Gobernaba el país, lamentablemente, el desaparecido Néstor Kirchner. Iban a estar todos los mandatarios de América Latina presentes porque era justamente la Cumbre de las Américas. Había un sistema de custodia y de seguridad muy imponente, por lo que en la sala de prensa podíamos acceder a determinadas charlas de los presidentes, las conversaciones, entraban más bien los camarógrafos, los fotógrafos, era más complicado para el tema radio. Y recuerdo haber ido al estadio de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, el estadio mundialista, donde el fallecido expresidente Hugo Chávez dio su alocución histórica para la patria grande, si se quiere, donde refrenda que América no iba a estar con el ALCA. Aquel tratado de libre comercio que ya en su momento en los Estados Unidos había terminado con Canadá y con México, porque el NAFTA, que se llama en América del Norte, terminó las economías regionales de ambos países, tanto de México como de Canadá, Estados Unidos siendo el líder, ¿no?, del NAFTA. Mismo plan se programaba para la América Latina en ese momento. Y Argentina fue un país que políticamente, con su presidente en ese momento, marcó un punto de inflexión para que el ALCA no se aplicara en nuestro continente, los tratados de libre comercio, que son política y económicamente destructivos para los países emergentes, si se quiere, como nosotros y el resto de los países latinoamericanos. Y tuve la oportunidad de estar en el estadio escuchando a Hugo Chávez. Estaban las madres de Plaza de Mayo en un palco, estaba Diego Armando Maradona en otro palco, estaba aún sin haber tomado el ejercicio de la presidencia porque faltaban meses para su elección Evo Morales, para la primera elección presidencial de la plurinacional República de Bolivia. Había venido el Tren Blanco de Buenos Aires con muchísimas figuras políticas, culturales, sociales, religiosas, a participar de ese acto en el estadio de Mar del Plata. Y allí consagra, efectivamente, mientras Bush estaba en una cena protocolar en el hotel importante que tiene Mar del Plata, en el Hermitage, ahí Chávez consagra el no al ALCA con la famosa frase ALCA, ALCA, al carajo, ¿no?, que quedó en la historia
de la política que seguramente leeremos en libros más adelante o alguno de nuestros hijos o nietos. Pero me pareció un hecho histórico, realmente importante, realmente importante. Y el segundo que destaco, que me gustó también mucho, porque tenía que ver, y creo que en su mayoría han tenido que ver con luchas sociales en beneficio de los pueblos. Mendoza estuvo a punto de tener un ejercicio militar estadounidense en Tunuyán, con aviones de suma potencia, ¿no? de gran poder, donde la fauna, la flora e inclusive los ciudadanos no tenían ningún tipo de protección, porque las fuerzas estadounidenses, cuando salen a hacer ejercicios a otros países, están en condición de libertad de acción sin sujeto a nada de juicio si hay algún ilícito, alguna irregularidad, algún delito, alguna situación complicada. Y entonces, convocando la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, en aquel momento a una comunidad mendocina a protestar y a reclamar, logramos con la visita del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, argentino obviamente, una concentración en el kilómetro cero de la ciudad con más de 6.000 ciudadanos que negábamos y reclamábamos que no se hiciera el proyecto Águila 3 en Tunuyán, que no se concretara. Y finalmente no se concretó. Eso creo que fue un logro para nuestra sociedad mendocina, para la gente de Tunuyán, para nosotros como medio de comunicación, porque casi que encarábamos la propuesta, la pelea, y el acompañamiento de Pérez Esquivel, que fue fantástico, por supuesto, ¿no? Radio Universidad tiene una audiencia determinada. La palabra cautiva es muy fuerte, Sí. pero en esa línea. ¿Hay oyentes de Silvia Sazzola? ¿Habrás tenido registro por llamados telefónicos, por Facebook, por aquí, por allá? Sí. ¿Tenés seguidores tuyos? Sí. Sí, tengo seguidores y seguidoras que escuchan la radio desde que empezó la radio a funcionar, por más que eran poquitas horas las que estaba al aire. Y hasta el día de hoy se manifiestan como parte de una familia, se sienten muy acompañados, muy comprendidos, muy entretenidos. Por ahí critican y llaman, y Silvia, eso, no sé, no me gustó la idea, a ver si arreglamos, ¿puedo decir yo lo que...? Sí, por supuesto. Entonces mandan los WhatsApp, ahora que está esta modernidad tecnológica, sino antes era vía telefónica, efectivamente. No quiero ofender a ninguno de todos y todas las personas que acompañan, pero sí puedo mencionar a la India, que es nuestra fanática de Janis Joplin. Puedo mencionar a Ezequiel, que Ezequiel siempre está en la parte sociopolítica, atento y puntual, ahí a decir esto sí, esto aquello, sumale, sacale, restale, yo pienso, que es muy bueno. A Gabriel Bajach, Gabriel es un excelente oyente, amigo también, y somos como una familia porque escuchan desde que comenzó el programa. Una vez me pasó, y no voy a recordar el nombre, por eso peco de ofenderlos a lo mejor sin mencionarlos. Me contaron por teléfono, un joven oyente me contó que tenía grabados, cerca de 670 cuentos del fin. Ah, bueno. Los grababa. Cada vez que yo leía el cuento, que tenía una apertura y le daba un tiempo al oyente para poder grabar en casa. Además, la simetría, que siempre iba a la misma hora. Sí, Entonces, sí, al cierre del el programa. tipo ya sabía, Sí, estaba esperando. por supuesto. Más de 670 cuentos grabados. Y cuando tenían ganas de recordar alguno en especial, lo buscaban, lo escuchaban, se lo hacían escuchar a los hijos, era un matrimonio. Y eso me pareció realmente... yo no me entraba, o sea, lo pensaba y decía, no lo razonaba. La fascinación, el gusto, el placer de disfrutar, el goce, ¿no? El goce. Eso es muy bueno. Y con todo este tiempo, 25 años, Sí. el lunes se van a hacer las 4 de la tarde en un momento determinado. Sí. Cuando sean las 4 de la tarde. Y vos vas a estar ya en la radio. ¿No te decís, algún día no te pasa eso? Tengo que ir a la radio, no tengo ganas, para... No, ¿sabes que no? No porque... Te pregunté con picardía, ¿viste?
No, pero seguro. Puede que algún día uno esté con el ánimo un poquito más caído porque a veces hay que ponerse una coraza fuerte para recepcionar muchas cosas que son difíciles de aceptar que suceden, como la pobreza, como el desempleo, como tantas cosas que hoy lamentablemente estamos viendo cotidianamente. Yo desde que comencé el año, este año, he tenido 3 o 4 veces por semana notas que tienen que ver con gente que cerró su fábrica, quedaron en la calle, están suspendidos, bueno, no les alcanza el dinero, etcétera. Y esa coraza hay que ponérsela un poquito como para sostener el ánimo, pero de no ir porque, qué fiaca, otra vez tengo que hablar. No, la verdad que nunca, porque amo profundamente lo que hago, me gusta hacerlo, me gusta enseñar a quienes vienen siguiendo el caminito, esta posta que algún día pasará el triunfo a manos de otras personas que vienen haciendo ese terreno para estar allí. Así que lo disfruto mucho, me divierto, también me divierto. Sos una bicha de radio, Sí. pero jugué un ratito a la televisión que la podrías hacer y muy bien. Pedí la pausa vos, que yo, qué sé yo, ¿viste? Estoy cansado. Las cámaras, vos me decís dónde Estoy están cansado, para que yo... está ahí con Mabel, Mabel. Pediste la pausa. Bueno, vamos a una pausa, en un ratito volvemos aquí en Cuidado con el Perro. Durante mucho tiempo hemos hablado en el pasillo de Radio Universidad, en 1495, sin exagerar, asados en casa de Gabriela Maturano, en la casa de Marcelo Ripari, a quien vamos a invitar en cualquier momento, un periodista serio, en el mejor de los sentidos, usar la palabra serio, con Silvia Sassola, y ahora, bueno, lo hacemos en un programa de televisión. Silvia, has traído otro texto que queremos que leas. Sí, espero que no sea largo y nos den los tiempos, pero usted métale. Creo que va bien. El programa es suyo. Esta historia le pertenece a Mamerto Menapache, que para quienes no lo conocen es un sacerdote de la Opción por los Pobres, y se llama Morir en la Pavada. Una vez un catamarqueño que andaba repechando la cordillera encontró entre las rocas de las cumbres un extraño huevo. Era demasiado grande para ser de gallina. Además, hubiera sido difícil que este animal llegara hasta allá para depositarlo. Y resultaba que, piensa en ese momento el hombre, me lo llevo. Cuando llega a su casa se lo entrega a su mujer, que justamente tenía una pava empollando una nidada de huevos recién colocados. Viendo que más o menos era del tamaño de los otros, fue y lo colocó también a este debajo de la pava clueca. Dio la casualidad que para que cuando empezaron a romperse los cascarones, los pavitos, también lo hizo el pichón que se empollaba en este huevo traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado con el resto de la nidada. Y sin embargo se trataba de un pichón de cóndor. Sí, señor, de cóndor, como usted lo oye. Aunque había nacido al calor de la pava clueca, la vida le venía de otra fuente. Como no tenía de dónde aprender otra cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los otros pavitos, seguía a la pava grande para buscar gusanitos, semillas, desperdicios, escarbaba del tutiá, vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía hacer a los demás. A veces se sentía un poco extraño, sobre todo cuando tenía el estado de la soledad. El pavo no aguanta la soledad, ni soporta que otros se dediquen arrastrando el ala a pasear y pasear. Cualquier cosa que los impresione es inmediatamente respondida con una sonora burla, cosa muy típica de estos pajarones que a pesar de ser grandes, no vuelan.
Un mediodía de cielo claro y nubes blancas allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido ahí al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosamente, casi sin mover las alas. Sintió como un sacudón en lo profundo de su ser, algo así como un llamado viejo, ancestral, que lograba distinguir lo que sucedía en las alturas, pero su corazón latió apresurado y ansioso. En ese momento se le acercó una pava preguntándole lo que estaba haciendo. Y se rió de él cuando sintió su confidencia. Le dijo que era un romántico, que se dejara de tonterías. Ellos estaban en otra cosa. Tenía que ser realista y acompañarla a un lugar donde había encontrado mucha frutita madura y todo tipo de gusanos. Desorientado, el pobre animalito se dejó sacar de su embrujo y siguió a su compañera, que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca descubrió su verdadera identidad de cóndor y, llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada, como había vivido, y pensar que había nacido para las altas cumbres. Wow. ¿Qué criterio tenés para seleccionar textos? Generalmente busco el autor. Hay autores que me gustan mucho, como en este caso Mamerto o Antonio Dalmaceto. Hay otros autores interesantes, pero que me dejen un pensamiento, por más que sea una historia breve, que me deje una idea concreta, un sentimiento concreto. Bueno, ahí tenés el ejemplo. Parece una pavada jugando con las palabras y encuentra 2, 3, 5 metáforas recontra potentes, Muy fuertes. hasta con la vida que estamos Muy viviendo en fuertes. este momento. Totalmente, totalmente. Es mágico, muy fuerte. Sí, yo tenía casi, los primeros años tuve siempre el hábito de leer a primera vista. Generalmente no lo leía previamente para yo también asombrarme y disfrutar y tener ese goce de enterarme de qué me dejaba la lectura. Entonces lo leía a primera vista, más allá de que podía pasar el error, la dicción, algún furcio, etcétera, ¿no? En el vivo de la radio. Pero me conmovía también a mí, o sea, yo era parte de esa historia que dejaba. Otras veces sí le di una lectura previa porque por allí había algunas expresiones que eran un poco soeces, quizá a la hora, la radio y demás, entonces revisábamos de los autores, pero generalmente no, generalmente los elegía por el contenido, la idea, que tuviera un mensaje social, emocional, amoroso, cálido, a veces duro, difícil, pesado, pero siempre importante que deje un concepto, ¿no? Una idea. Silvia Sazora, ¿algún sueño, algo postergado en tu condición de periodista, en tu trabajo? No, postergado no, postergado no. Yo creo que los años que me quedan de profesión, si la vida lo permite, por supuesto, van a seguir siendo como ahora y disfrutando del crecimiento, porque yo creo que se crece todos los días. Se aprende y se crece todos los días. Nunca uno termina de conocer la totalidad de los aspectos de la vida, del trabajo, de los compañeros, de redescubrirme en las camadas jóvenes, de reinventarme también en esa vida de que escuchan otra música, que leen otros textos y que me los transmiten, pero no creo tener nada postergado. Sí me gustaría, más adelante, quizá en un futuro no muy lejano, trabajar específicamente el periodismo de investigación, que es una de las áreas que me apasiona muchísimo, el periodismo de investigación o el periodismo de la política internacional. Son dos aristas que todavía no le he dado mucho peso, pero que me gustaría alguna vez poder concretar. ¿Y qué investigarías? Y fundamentalmente lo que le digo yo al sujeto colectivo de las comunidades, o sea,
Alguna vez formé parte de un trabajo, de un grupo de la radio que hicimos un proyecto llamado La Hidra de 1000 Cabezas, donde se estudiaban los movimientos revolucionarios sociales, o sea, por qué las sociedades se rebelan contra determinadas situaciones de opresión, pero sin la figura del líder o esa persona que lleva adelante la revolución, sino ese sujeto colectivo que son los tantos y tantas que con el paso de los años nunca vamos a conocer ni nombres ni apellidos. Investigar esas sociedades, esa idiosincrasia, esos pueblos, cómo están viviendo, cómo son los sufrimientos, las alegrías, y desde la política que los rige, ¿no? Hoy veía justamente México, es un ejemplo corto y con esto te sintetizo. Hay una mujer de un pueblo originario mexicana que va el año que viene a ser candidata a la presidencia de la República de México. Y México ha sido un país muy golpeado a través de sus distintos gobiernos, sumamente golpeado. De hecho, muchas veces se critican algunos gobiernos que se eternizan en el poder sin mirar si hace bien o no a la comunidad, y el PRI, por ejemplo, estuvo más de 70 años como partido político gobernando México, con distintas personas, obviamente, pero el mismo partido político. A esto voy, o sea, habiendo otra variedad, siempre quedaba en el poder el PRI. Y damos vuelta, es una obsesión de nuestra parte, pero una y otra vez volvemos a lo mismo. Sí. Depende de qué cosa es interpretada o difundida por quién o por qué Sí. empresa. Sí, Y el público, exactamente. que compra figuritas o duda Sí. y trata de discernir. Sí, hoy en día es una situación, la de los periodistas y los comunicadores en general, es una situación no fácil. Yo creo que muchos y muchas en la profesión, tanto acá en la provincia como a nivel nacional, hemos visto cómo tienen que manejarse o cómo tenemos que desarrollar nuestras tareas. Y bueno, no es sencillo porque hay colegas que lamentablemente no cuentan con una libertad plena de prensa. De Sí, expresión sí, porque la expresión la tenemos todos, la libertad de expresión es... llegamos a un punto justo cuando ha terminado el programa, pero tenemos que hacerlo noble. Y tenemos, depende, Chocolate, del lugar en el que trabaja uno. Sí, Y totalmente. del poder que hay en ese momento del tiempo. Uno se pregunta o ve con la imaginación cuántos colegas dignos, éticos, que tienen que manejar niveles de autocensura, que tienen que buscar la endija justa para sostener el trabajo, porque acá el jugador es sostener el trabajo, no perderlo, porque tenés que alimentar a tus hijos y bla, bla, Sí. bla, bla, bla. Pero hay que ponerse en el lugar de mucha gente también, ¿no? Exactamente. Yo creo que estamos en la radio de la universidad y en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo en un lugar de enorme privilegio, y por eso agradezco también a la universidad a lo largo de toda su historia, de todas las autoridades que han pasado desde que yo estoy inserta en la radio, y fundamentalmente a mis compañeros y compañeras, entre los que te cuento, por supuesto, tantos años juntos en la radio, y a la gente, porque sin ellos no tiene sentido que hagamos lo que hacemos todos los días. Silvia, ha sido un privilegio tenerte acá. Hace 1000 años que te teníamos, de tan obvio, hace 1000 años que te teníamos apuntado. Es un verdadero placer. Yo te felicito porque el programa es hermoso, cada noche verlo con los entrevistados, con las historias de cada una de las personas que pasan por aquí, grandes figuras también de nuestro mundo cultural, político, social. Así que a mí me encanta escucharte, me encanta verte, te veo bien también, eso me satisface mucho, así que gracias. Muy amable. Silvia Sazzola, cuidado con el perro. Buenas noches.